En coaching, uno de los elementos esenciales que se deben tener presente es la escucha. Primero es permitir un ambiente de comodidad cada vez que se vaya a tener una reunión relacionada con coaching. El espacio donde se interactúa debe ser un espacio de comodidad que permita dejar hablar, que permita dejar que la persona se exprese libremente. El siguiente es estar interesado en escuchar. Y para estar interesado en escuchar, obviamente hay que eliminar toda distracción. Lo siguiente es ser paciente y es indispensable que el coachee no siente que hay una crítica o un juicio sobre esa persona. Uno de los principales ejercicios que debe tener en cuenta un coach es que todo el tiempo debe hacer preguntas, más que hacer un juicio, más que hacer una evaluación de la percepción del coachee. Siempre debe estar presente la pregunta como elemento esencial del acto lingüístico con la persona que se está dialogando. ¿Qué debemos tener en cuenta también? Las emociones, qué es lo que está comunicando el cuerpo, cuál es el lenguaje no verbal y verbal, esa emoción, cómo se expresa, si esa emoción está cargada obviamente con una comunicación corporal o cómo está manifestándose a través de sus ojos, y obviamente buscar la manera de interpretar esos signos no lingüísticos para poder llegar a una conversación congruente. También debemos tener presente las emociones. Hay que distinguir entonces las emociones de la siguiente manera: qué emoción tienes y cómo aparecen esas emociones, cómo se manifiestan esas emociones. ¿Cómo distinguimos? ¿Cómo hacemos para referirnos a ese cambio? ¿Cómo aparecen? ¿Cuál es la experiencia? O si hay una interrupción de acuerdo a las experiencias personales del coaching. ¿Qué debemos tener en cuenta también? ¿Cuáles son esas emociones o cómo son? Son cambiantes. La idea es que por medio del coaching haya una disposición a desarrollar acción. Las emociones también son contagiosas, afectan también el desempeño personal y profesional, nos pueden mostrar posibilidades o imposibilidades de hacer cosas, y todos tenemos obviamente un menú de emociones de acuerdo a lo que vivimos y a nuestra experiencia personal. Entonces, ¿cómo entendemos un proceso de coaching? Un proceso de coaching es identificar cuál es nuestro estado actual, dónde estoy actualmente, emocionalmente, personalmente, físicamente, dónde estoy. Hay que salir obviamente del estado de comodidad, del estado de confort, y hay que empezar a hacer un viaje. El coach debe empezar a hacer un viaje acompañado del coach, con planes de objetivos y con hitos que se tienen que ir logrando, direccionado o dirigido a un lugar específico. ¿Cuál es el estado deseado? ¿Dónde quiero estar próximamente? Ese es uno de los elementos esenciales que se debe tener presente en el proceso de coach. Recordemos que en el proceso de coach hay algo llamado el mentoring, y vamos a ver un poco qué es el mentoring y cuál es la diferencia en el mentoring. El mentoring es un nombre que viene de la mitología griega, que significa mentor. Ese mentor es el que le permite a la persona movilizarse donde intervienen específicamente dos personas. Está el maestro y está el aprendiz. Para este desarrollo, el objetivo es que que ese mentor logre potencializar todas las capacidades físicas, psicológicas y sociales de su aprendiz. En ámbitos más concretos, el mentoring tiene como objetivo crear un vínculo de relación en el que una persona especializada ayuda a otra no especializada. Esto sucede mucho en las organizaciones, por ejemplo. En este entorno se suele llevar a cabo una tarea o conjunto de actividades que le permiten al mentorizado aprender profesionalmente de la mano de su mentor. Esto sucedía mucho en los modelos de la Edad Media, donde había una persona que tenía mucho talento, por ejemplo un pintor, y ese pintor tenía un mentor, un aprendiz y un mentor. ¿Qué más diferencias que hay? La diferencia fundamental entre un mentor y un coach es la siguiente. En el mentoring, la base del aprendizaje del cliente o de la persona que está en ese proceso es la experiencia del mentor. Algo que existe en el coaching, pero con la diferencia de que el coach
nunca expresa su experiencia al cliente y el cliente es el que aprende de su propia vivencia y de su propio conocimiento. En el caso del mentoring, el mentor sí especifica su experiencia, conocimiento y consejos y enseña trucos al aprendiz que le permiten obviamente continuar en el camino sin ayuda del mentor, y en cuanto tenga la base de conocimiento suficiente, pues ese aprendiz ya empieza a recorrer su propio camino. ¿Cuáles son los fundamentos del coach? Pues lo primero, o los elementos esenciales del coach, es elevar la conciencia del cliente, que le permita el autoconocimiento y la conciencia de la persona con la que tiene algún tipo de relaciones, darse cuenta de dónde está y dónde podría estar de acuerdo a sus herramientas, sus conocimientos, sus posibilidades. Genera responsabilidad al coachee, es tú lo haces, y la invitación es a hacerse responsable de sus propias vidas y de sus propios actos. Lo siguiente es construye autocreencia. Tú tienes los recursos necesarios, el coachee tiene los recursos necesarios para poder desarrollar su máximo potencial. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de coaching principales? El primero es el personal, el directivo, el organizacional y el de equipos. Hay otros que son un poco más especializados, como el coaching deportivo, el coaching espiritual. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta en el coaching personal? Se centra fundamentalmente en las cuestiones de crecimiento y desarrollo personal, fuera de todo el contexto organizacional. El coach evidentemente trabaja con los clientes que desean cambiar y modificar su estructura, mejorar su vida para superar satisfactoriamente esos periodos de transición y encontrar la plenitud y el equilibrio personal.